¿Podés repetir la presentación? Discúlpame. No, sí, soy Bárbara, mi nombre es Bárbara, soy profesora en la escuela Pavaloro y también mamá de la escuela 8. Bien, sos profesora en la escuela, bueno, contanos qué es lo que pasó, contame un poco vos qué es lo que estás viviendo en particular como mamá y como docente, ¿no? Un poco lo mismo que están viendo ustedes a través de los medios, estamos todos muy preocupados, es todo muy triste. La verdad es que en la escuela secundaria lo que vimos fue que desde el gobierno se hizo una propuesta de que los chicos vengan sin mochila y que se den charlas, pero a nosotros a mí personalmente lo que me preocupa es que en vez de, lo primero que se hizo fue articular con la policía, en vez de articular primero con las salas del CESAC o con los hospitales zonales de salud mental que puedan realmente contener a los chicos que están viviendo una situación hace varios años ya muy complicada en salud mental. Los chicos tienen pocos espacios de expresión real, de poder tener con quién hablar. Están muy solos, esa es la verdad también. La escuela no puede con todo, no podemos, no tenemos tampoco, nos cuesta escuchar todas las cosas que dicen que tendríamos que hacer en la escuela, pero realmente no somos profesionales de la salud mental por un lado, por el otro lado ponemos toda nuestra buena voluntad, pero no alcanza con buena voluntad, Claro. Tiene que haber recursos realmente que el gobierno disponga para que los chicos, sobre todo los adolescentes que están cada vez más solos, tengan espacios donde recurrir, también espacios donde recrearse, clubes, actividades artísticas, cosas que ellos puedan hacer para no estar encerrados todo el día con el teléfono. Sí, ojo, que vamos a aclarar algo, las redes son buenas. Es decir, las redes no son ni buenas ni malas. Las cosas no son buenas y malas en sí mismas, sino cómo las usamos. Entonces, las redes pueden servir para difusión, para formación, para investigación, pero también pueden ser peligrosas, ¿no? Nosotros como formadores tenemos que entender que estamos con chicos que están formando toda su subjetividad y no es lo mismo que uno que va y usa las redes después de haber tenido un aprendizaje analógico, digamos. Ellos realmente tienen una construcción identitaria muy fuerte y todo lo que pasa en redes para ellos es muy importante, no es una cosita más, es realmente parte de su día a día. Entonces nosotros tenemos que entender que como padres de adolescentes y también como profesores estamos afuera de ese mundo y muchas veces no entendemos lo que pasa y pensamos que dándoles privacidad se resuelve el tema y en realidad es que les estamos dando muy poca autonomía en el mundo físico, hacen muy poquitas cosas solos, no tienen permiso para nada porque entendemos que el mundo es peligroso y los dejamos encerrados, pero a la vez les damos muchísima autonomía en el mundo digital en donde hacen absolutamente todo solos y nosotros no sabemos ni con quién charlan, ni de qué temas hablan, ni qué cosas les interesan. Entonces es un tema que no se va a resolver de un día para el otro con dejar de llevar mochila. Nuestra preocupación también es que a mí como mamá es que vas a la escuela y están los maestros todos estamos tristes, preocupados, angustiados, pero no tenemos contención tampoco, entonces la escuela pasa a ser un lugar feo, triste, deprimente, donde nadie quiere ir. Realmente el panorama es bastante desolador, tenemos que tratar de volverlo a convertir en un lugar donde los chicos tengan ganas de ir y no que sea una obligación y nada más. Como mamá, ¿qué recibís? Por ejemplo, tu nene está cursando en la escuela 8, en las redes hemos visto que han tenido una charla convocando a la comunidad, no sé si la comunidad se pudo presentar, si se realizó esa charla. Bueno, te pedimos la información. No hubo charla abierta, por ahora no. Se mandó una nota a las familias para que hablemos con los chicos y nada más. Lo que sí, desde el ministerio lo que mandaron fue un correo con el protocolo y bueno, lo que sí yo vi fue que hubo muy mala respuesta de parte de los adultos, ¿no? Como un pánico generalizado, fogoneado también por mirar lo que estaba pasando en redes, como que eso amplificó también el tema y no hay una respuesta adulta de
centrada, sino que hubo más pánico que otra cosa, y eso también genera que los chicos estén peor. Porque bueno, también es difícil cuando no hay una... Tardó mucho en llegar la única bajada que hizo el Ministerio de Educación fue lenta y tardía, y para mí insuficiente. Entonces la gente estaba mirando la tele y enloqueció, digamos. Estaba todo el mundo, no lo llevo, y bueno, hubo 2 días que fueron muy pocos nenes. Vamos a profundizar. Hagamos de cuenta que la gente la mayoría de los seguidores no conocen qué es lo que pasa porque no tienen chicos en edad escolar. ¿Cómo es la raíz de este problema que se refleja en el hecho de que aparece un cartel que genera pánico, una amenaza de tiroteo? ¿Estoy en lo cierto, Bárbara? Sí, esto se remonta al mes pasado con lo que sucedió en Santa Fe, que lamentablemente verdaderamente hubo un caso de un tiroteo donde falleció una criatura en manos de un compañero, y casi un mes más tarde empieza a haber como un reto viral en TikTok en donde los chicos escribieron una amenaza de tiroteo en el baño, y se empezó a replicar en todas las escuelas y aparecieron estas pintadas. Después en algunas escuelas, no en las mías, pero en otras también hubo amenazas por redes sociales. Entonces empieza a haber como una especie de efecto contagio de esta dinámica de hacer la pintada, ¿no? Aparece la pintada y bueno, ahí se da intervención ya a la policía, se da inicio a este protocolo que tiene el ministerio, pero que en realidad no viene a resolver por qué los chicos están haciendo esta llamada de atención, si se quiere. Esto es un punto que me parece que hay que subrayar. ¿Por qué los chicos están haciendo esta llamada de atención? Y eso después va a quedar abierto. Yo te puedo decir lo que es mi interpretación, y seguramente sería más sensato que estén los profesionales de salud mental asesorando en las escuelas. Yo creo que no es casual que por un lado hay una banalización de todo en los chicos de cuanto a la violencia, que sienten que nada tiene consecuencias, y a la vez que nada es importante, que nada es tan grave, que es un chiste. Entonces no logran dimensionar que están angustiando o asustando a otros. Eso es lo que estamos tratando desde la escuela de mostrarles y de que puedan también hacerse cargo de eso, ¿no? De decir, bueno, tu acción que para vos es graciosa, estás angustiando un montón de chicos, también a los más chiquitos y demás, que realmente pueden sentir miedo. Y a la vez que tiene una consecuencia concreta y que es un acto vandálico y legal, digamos, que eso también lo tienen que tener en cuenta, y que no es cualquier cosa hacer una amenaza. Y después habrá que analizar en cada caso si es una amenaza más concreta, real, entre comillas, o solo la copia de algo que ven en redes. Pero no te puedo decir específicamente en estos casos de dónde fue, porque no sabemos. No, vos hiciste la referencia. Pasó diferente. Vos hiciste la referencia a lo de Santa Fe, que fue como un poco disparador, o en realidad quizás es una impresión mía, quizás fue algo tan violento, con tan trágicas consecuencias, que puso sobre la superficie lo que ya venía sucediendo en forma más subrepticia o silenciosa, que es el tema del acoso que existe con los chicos, lo que le llaman el bullying, que hay entre ellos, y que a veces los padres, los abuelos, los tíos, nosotros los adultos no lo verbalizamos y no lo charlamos sobre este tema, porque en definitiva va generando, como vos decís, un daño en la psiquis de chicos que se están formando y que encuentran en las redes una forma de canalizar ese dolor que tienen. Desgraciadamente, en el caso de Santa Fe se está llegando a esa conclusión, que inclusive es una conexión a red internacional. Es decir, esto es mucho más complejo de que simplemente de una pavada, digamos. No es ninguna pavada, digamos. No es ninguna pavada, pero además de esto es como que se van sucediendo hechos que son, como decía Bárbara, banalizados, no buscándole un poco la raíz, no canalizándolo. Hay manifestaciones, hay chicos que no son escuchados en sus casas,
otros que no tienen ámbitos dentro de la comunidad escolar de ser escuchados. No, y hay muy poco acceso a la salud mental. Esto es algo que sucede, o sea, cualquier persona que tiene recursos y necesita enviar a sus hijos al psicólogo y al psiquiatra sabe lo caro que es. Por otro lado, hay mucho estigma en cuanto a llevar a los chicos al psiquiatra, porque hay mucho estigma respecto a eso. Después, por otro lado, en cuanto a la salud mental, el precio y la poca disponibilidad de profesionales que hay. Pero bueno, también desde mi lado yo creo que el Ministerio tendría que empezar a poner a disposición todos los dispositivos que sí hay de atención gratuita, que son pocos, pero donde se puedan empezar a hacer tratamientos de más de largo plazo, porque la intervención del sistema que tenemos dentro de las escuelas, que es de orientación escolar, no hace tratamiento individualizado, solamente le recomienda a la familia que lo haga, pero después no sabemos ni podemos interferir en que eso suceda o no. Y yo creo que así como la vacunación es obligatoria, debería haber un seguimiento de parte del Estado de poder garantizarle a ese niño el derecho que tiene al acceso a la salud mental, porque es sumamente grave y muchas veces, si no hay tampoco turnos ni disponibilidad para eso, la familia termina no mandándolo, porque tampoco es que es un barrio donde hay 800 psicólogos, entonces tienen que viajar por ahí para llevarlos, o el hospital está colapsado. Entonces es algo que sí, lamentablemente hablamos ahora cuando pasa una desgracia o cuando pasa esta llamada de atención de los chicos, pero tiene que ser el momento de no dar marcha atrás y empezar a ocuparnos. Sí. En vez de preocuparnos por las consecuencias, ocuparnos de las causas y empezar a atajarlo antes. Hay algo que yo siempre digo, que quizás hay signos anteriores que quizás no vimos y hace tiempo, pero por ejemplo en nuestra Comuna 8 hace años que se percibe que el docente, además de cumplir el rol fundamental para el cual se formó, el educador, cumple otros roles, y esto habla de una falta de respeto, de respuesta y de escucha, y también de comunicación o de receptividad por parte de la problemática que sufre la población dentro de un área. Y las escuelas son lugares sociales donde los síntomas se puedan detectar antes que en la sociedad misma. Sería una oportunidad que desde la escuela se hiciera un abordaje interdisciplinario con una derivación adecuada que le garantice la salud, el acceso a este derecho a la salud mental por parte del chico, y también trabajar en esto de eliminar la estigmatización, porque de la misma manera que si yo tengo una enfermedad de base en mi organismo, en cualquiera de los órganos, soy una persona que está con una enfermedad y que la tengo que tratar. En cambio, cuando es una cuestión que en realidad puede ser hasta una cuestión química que afecta a mi conducta, todos preferimos acallarla, y a veces el miedo, que del que hablabas antes, también es uno de los factores. O si no, también el hecho de no querer, que anestesia, no el síntoma. O si no, también en particular lo que vos estás diciendo de esconder la tierra debajo de la alfombra, también en la comunidad y entre los compañeros hablar de cómo es el trato entre ellos y de respeto, porque eso hace la formación de un adulto, del respeto hacia el otro. Además es muy fácil, entre comillas, no es la palabra, digo, a veces las personas que más nos ocupamos son aquellos que pensamos cuando a tu hijo es víctima de bullying, pero también tenemos que estar pendientes de cómo son nuestros hijos, que uno también le cuesta a veces pensar que puede ser que, a pesar de que en tu casa se porte bien, en la escuela esté siendo parte de esa otra dinámica, ya sea agrediendo o festejándole la agresión a otro, o de manera silenciosa aceptándolo y acatándolo sin decir nada. Mira, porque es un fenómeno que incluye a todos, no solo al que agrede, ¿no? Que obviamente siempre es el más visible y el que uno puede identificar. Me diste en pie, porque hubo muchos videos que lo hemos visto en los canales de televisión, en que los chicos en la escuela, antes se daba mucho a la salida de la escuela, ahora se da adentro de las escuelas, chicas que se agarran a las patadas y se agarran de los pelos, y que eso sale registrado, lo conocemos porque salen en las redes, de compañeros o compañeros de ellos, compañeras o compañeros de ellos que lo están filmando y están como haciendo de espectadores, haciendo como de público de una acción de pugilato, y no hay ni entre ellos mismos el tema de frenar y separar esto, ni tampoco vemos un adulto ahí en el medio. Entonces ahí, estas cosas en particular, estoy de acuerdo con vos,
hay que analizarlo bien, el tema de la pasividad frente a los hechos, ¿no? Sí, eso por un lado, y después por el otro lado, si me permiten, Sí. es hacerle una súplica al jefe de gobierno de la ciudad, a la ministra de Educación, que hagan una bajada a las escuelas con personal de salud mental de manera inmediata, lo antes posible, que necesitamos a los psicólogos, necesitamos a los psiquiatras, necesitamos a los psicopedagogos, que los que tenemos no alcanzan y que además los chicos están dando un grito de auxilio, y los docentes solos no podemos. No es un tema solo de atender el tema y dar un protocolo, sino abordar el tema en el lugar. Con herramientas, digamos. Con las herramientas. Todos los Sí, temas pero que se con postergan. profesionales, porque nosotros abrimos la charla y muchas veces queda hicimos un acta, se informa y ahí queda el tema. Y el bullying, lo que tiene ahora también de grave es que con las redes sociales el acoso se convierte en permanente y omnipresente 24 horas. Entonces esa criatura se va de la escuela y eso sigue. Entonces uno lo puede, entre comillas, cortar en el aula y que siga teniendo hostigamiento afuera. Seguro. Entonces son dinámicas complejas, pero que no son, también es pensar esto, no es imposible, porque si no a veces parece como que es irremediable. No es irremediable. Podemos y tenemos la obligación como adultos de darles respuesta a los chicos para que tengan una infancia y una juventud sanas y que puedan disfrutar de estar en la escuela, con sus amigos, en el club y vivir, que es lo que queremos, porque no queremos ni que se lastimen ni que lastimen a otros. Hay mucho, pensaba recién, hay mucho en la enseñanza que es intangible, que pasa por la vivencia, la experiencia, la interacción, la comunicación. Yo vengo viendo un deterioro creciente en los últimos años. La Junta de Estudios Históricos hace 18 años, va a ser 18 años que interactúa con las escuelas y veo cada vez más solitario al docente, más abocado a cumplir con trámites administrativos, más exigido en cuanto a prerrogativa y vamos olvidando aquellas cosas que por lo menos en lo que yo recuerdo de mi niñez eran fundamentales para recrear en hogares que quizás no tenían la posibilidad de tener un acompañamiento familiar porque los padres estaban muchas horas trabajando fuera de casa, pero la escuela no es el lugar de contención y que ocupe el lugar de la familia, pero sí es un ámbito donde pueden aprender a socializar de una manera constructiva, y yo creo que eso la escuela lo está cediendo por otras exigencias que no sé si tienen. Sí, también es esto, ¿no? Cuesta, y nadie quiere decir que las familias están muy rotas, que están trabajando muchísimas horas por día, que no hay una posible crianza con esas condiciones, y que nadie quiere decirlo, o sea, nadie quiere hacerse cargo de que realmente pasamos poco tiempo con nuestros hijos, que tenemos poca mirada sobre ellos. O sea, nunca fue fácil criar adolescentes, obviamente, pero realmente en este contexto se profundiza más, y entonces bueno, acá, digamos, como no hay una cosa que sea mágica, es decir, bueno, se arregla todo con que no traigan mochilas, sí. No, y aparte, eso nos dejaría a todos más tranquilos. No se arregla todo con una vacuna o una inyección, sino que esto tiene un proceso de más seguimiento, e inclusive en lo que vos estás diciendo, Bárbara, tendría que ser responsabilidad del Ministerio, con los profesionales que correspondan, de tener la asistencia a los padres para saber cómo manejar esto, porque nadie nace siendo padre, aprendiendo, sino que se va aprendiendo con los hijos, y estas cosas son todas muy nuevas, y quizás somos de generación. Bueno, hay una iniciativa buena, esto hay que decirlo, de talleres de crianza en lo que es inicial y primaria, y eso es bueno, está sucediendo de a poco. Son muy buenos profesionales también que lo hacen de parte de... ¿Qué profesionales? Describinos en qué consisten los talleres de crianza, Bárbara. Son talleres que se dan para familias de parte del Ministerio, pero ahora te lo busco exacto, pero lo que no hay es eso en secundaria.
O sea, hay para los más chiquitos de cómo hacer una crianza sana, responsable y demás, pero sí nos estaría faltando eso para los del secundario, porque realmente cuando pasan al secundario los chicos ya son, entre comillas, autónomos, entonces la familia deja de estar un poco atrás de ellos. Los talleres se llaman Escuela en Familia. Son online en su mayoría y uno se puede anotar y es parte, sí, o sea, son una herramienta que voluntariamente la familia puede acceder. Exactamente, sí. Tienen de todos los temas, van cambiando. En abril, por ejemplo, va a haber de empatía para los más chiquitos, cómo construir empatía, y después sobre redes sociales, uso de tecnología responsable, fortalecer la comunicación. Todos son muy importantes. Yo creo que sería bueno importante que se hagan de manera presencial también en las escuelas. Y en los barrios también, por fuera de la escuela, ¿no? Sí, de poder estar en el barrio y que sí, que de repente en horarios que sean sea posible. Sí, porque son a las 2 de la tarde o a las 9 de la mañana, realmente la gente no puede. Claro, por eso, digamos, en espacios y en horarios en que yo papá o yo mamá pueda hacer más allá de mis obligaciones, que no las hago por gusto, sino porque tengo que llenar la olla, porque esa es la verdad. Sí. Es desgraciadamente la realidad que vivimos en nuestro país, y tener la posibilidad de que me den herramientas para trabajar. Y lo que decís vos del secundario es importantísimo, porque los chicos en el secundario están en una etapa de la vida trascendental, bisagra directamente, porque termina de conformar su personalidad, termina de conformar sus decisiones, termina de conseguir tomar conciencia de lo que es ser independiente, que no es un caprichito que soy independiente, sino una independencia responsable, que estuvo muy bueno lo que vos decís, lo que ustedes están trabajando en secundario, dentro de lo poco que pueden hacer, tanto que pueden hacer los docentes, es que sepan cuáles son las consecuencias de cada uno de los actos que hacemos, que no es un chiste, que no es una jodita nada más. Lo que pasa es que también es un poco esquizofrénico de nuestra parte, es decir, que se hagan responsables, que no banalicen cuando todo el mundo se ve en todos los ámbitos, que se banaliza la agresión, que se banaliza el maltrato, que de hecho se festeja la agresión. Entonces nosotros estamos yendo a contracorriente, eso lo sabemos, pero no podemos dar el brazo a torcer, tenemos que sostenerlo y tenemos que ser cada vez más los que armemos un dique de contención para los chicos, porque lo merecen, porque no podemos dejarlos a la deriva. Son nuestro futuro, son nuestro presente y son quienes tienen derecho a tener una infancia con todos los derechos, que no es declamarlos, hay que poder hacerlos vivenciables. Yo creo que hay mucho que se hace, pero creo que hemos dejado entrar muchas cosas que le hemos dado demasiado poder a esas cosas que dejamos entrar, cuando en realidad lo fundamental tiene que ser esa construcción de esa personita que tenemos a nuestra responsabilidad y que sabemos que la realidad social y el contexto no es favorable y que nos cuesta mucho, pero creemos que es posible y de alguna manera tendríamos que ser más solidarios y ayudarnos mutuamente, ser conscientes que nuestro hijo puede ser el que genera el bullying o el que aplaude el bullying o el que ignora o digamos que consiente con el silencio. No es una tarea menor, todo también al final termina pasando por la conciencia de que somos seres sociales. Me parece que eso lo estamos olvidando de alguna manera. Bárbara, realmente te agradecemos. Iban a ser muy interesante, muchos puntos de la conversación, de lo que nos expuso Bárbara. Creo que hay material mucho para seguir digamos, para hacer mucho ovillo de distintas puntas de lana. Y bueno, y creo que esto que ella dice, ¿no? Del llamado al jefe de gobierno a la ministra y a la ministra de Educación y a todos, a salud también, claro, porque salud. Tiene que ser un trabajo conjunto. Exactamente. No depende de uno solo. Sí, que de repente tiene que haber, si estamos haciendo talleres de empatía con los más chiquitos, tiene que haber una actitud desde las autoridades de empatía con los papás y la mamá y con los chicos que están en el secundario y con los docentes especialmente,
para darle las herramientas para trabajar entre todos. No es solamente, está bien que la comisaría está atenta en función de resguardar la seguridad, es parte de su, pero no me parece que sea la única opción en particular frente a estas situaciones. Me parece que hay que, como decía Bárbara, verlo desde la salud, verlo desde lo pedagógico, ver desde lo asistencial, todo un montón de elementos, de herramientas, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, que salgamos un poco del discurso del relato discursivo, y pasemos a acciones más concretas que nos sirvan a